Bueno, buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Comencemos una nueva videoconferencia sobre este tema interesante, complejo, de las perturbaciones a los ambientes naturales y sus efectos en la salud de los seres humanos. Voy a permitirme compartirles pantalla para que podamos, pues, comenzar a hablar de algunas cosas todavía interesantes que tenemos que mencionar. A ver, bueno, entonces, voy a volver otra vez a una de las presentaciones que ya hemos visto. Solo déjenme que active esa presentación. Vamos a ver. Déjenme poner esto por aquí. Quiero volver a esta imagen. Eh, Recuerdan que esta imagen hablaba de la fragmentación del bosque. Básicamente la destrucción, ¿verdad? De grandes áreas o de muchas áreas dentro de un bosque, que nosotros ya hemos definido como fragmentación. Entonces, habíamos dicho ya algunas cosas repasando así rápido, de manera rápida. Habíamos dicho que en la Tierra hemos perdido aproximadamente el 60% de los bosques del planeta. Y esa pérdida de esos bosques han sido consecuencia de la deforestación causada por el hombre. Deforestación por diversas razones, entre otras agricultura, cría de ganado o urbanización. O puede ser, y dentro de la urbanización, pues hay muchas cosas, hay muchas actividades, construcción de casas o de asentamientos humanos o construcción de una carretera. Hay todo lo que tiene que ver con transformar el ambiente en un lugar más favorable para el hombre. Todo eso tiene que ver con urbanización. Bueno, pero aquí lo que quiero resaltar el día de hoy es que en un bosque, o en los bosques del mundo, mejor dicho, en todos los bosques del mundo, estos bosques son el hogar de muchas especies que están involucradas en la transmisión de enfermedades al hombre. O sea, de forma natural, en los bosques encontramos a muchísimas especies, muchísimas, pueden ser miles de especies que están involucradas en la transmisión de enfermedades. Entonces, hay una gama, digamos, bastante amplia de grupos de organismos vectores de enfermedades, pero yo podría hablar, digamos, de los grupos más grandes y de los grupos más importantes que sirven como vectores en el mundo de enfermedades al hombre. Entonces, por ejemplo, esto que ustedes ven ahí es una mosca. Son moscas a las cuales se les llama moscas negras, de un grupo, de un grupo taxonómico que se llaman las moscas simúlidos. Son moscas negras. Estas pican duro y estas son vectores de enfermedades. Pero también, aparte de moscas negras, otro gran grupo de organismos vectores importantes en la transmisión de enfermedades y de los principales grupos de transmisores de enfermedades son las lutsomías, que les voy a mostrar quiénes son. Estas son las moscas de arena, que nosotros conocemos como moscas de arena, o que les decimos en el campo o en algunas áreas del interior del país, les decimos jejenes. Entonces son estas, también son moscas, moscas muy chiquititas que tienen una picadura terrible, tremendamente fuerte. Bueno, pero por otro lado también tenemos a mosquitos, mosquitos de diferentes especies, ¿verdad? De diferentes géneros. Está mosquitos del género Anopheles, están mosquitos del género Aedes, o como lo llamamos aquí, Aedes. No se pronuncia Aedes, se pronuncia Aedes. Entonces, Anófeles, mosquitos
Aedes, mosquitos Culex, otro género que se llama Mansonia. Entonces también son importantes vectores. Las moscas de arena, estas de aquí, por ejemplo, transmiten los parásitos que producen la leishmaniasis, ¿verdad? Estas moscas de arena o estos genes son los que transmiten la leishmaniasis. Pero por otro lado también hay otros organismos que también son dentro de los grupos de vectores importantes en el mundo, vectores importantes de enfermedades, están estos también. Otras moscas de género Chrysops, que son portadores, por ejemplo, de enfermedades como Loa Loa, que es una enfermedad muy común en Asia y en África, o están otras moscas de género Glossina, que son, por ejemplo, las moscas que transmiten la conocida, por lo menos por la televisión, seguramente ustedes, la conocida enfermedad del sueño, la mosca tsetse, una especie que transmite parásitos tripanosomas al hombre y que produce esta enfermedad en África, pero también hay tripanosomas en América que son transmitidos por chinches, lo que nosotros conocemos como chinche picuda. Lick, ¿y el gusano zancudo en qué categoría entraría? Gusano zancudo, no sé cuál es. Mire, El es mosquito, como, bueno, acá en Olancho es como un, no sé, así se le dice, gusano zancudo. Y es algo que se introduce, se le introduce a la persona ya usted y está se le hablando de una saca, es como mosca, un gusano. sí, usted está hablando de una mosca que es un tábano que le introduce a usted una larva, bueno, un huevo debajo de la piel y al salir del huevo, la larva crece debajo de su piel y le crea malestar, porque el animal se está alimentando de su cuerpo. Entonces luego cuando se lo sacan, le deja un gran agujero, un gran hoyo en la piel y lo que le sacan es una larva inmensa. Ese es un tábano, es una mosca. Ah, ok, entonces es tábano. Es un tábano, sí. Que es bastante dolorosa, de hecho, la Licenciado, picadura. Pero sí, ya la licenciado. dejo comentar. Sí, ya la dejo comentar. Solo termino la idea. Pero el tábano en realidad no es, las moscas que son tábanos no nos transmiten enfermedades. Lo que pasa es que nos parasitan, no solamente a los seres humanos, a cualquier otro animal. O sea, nos deja un huevo en la piel, pero no nos está transmitiendo un agente infeccioso. Eso los que acabo de mencionar ahorita, estas chinches, la mosca que transmite la enfermedad del sueño, los mosquitos de género Aedes, Anopheles, Culex, Mansonia y las moscas de arena, esos sí son vectores de microorganismos que son muy importantes en el mundo porque son los principales vectores de muchísimos microorganismos que nos causan enfermedad a los seres humanos. Sí, alguien más iba a hacer un comentario. A ver, Una consulta. sí. Es que yo tengo entendido que los flobotomos es como un zancudo o es una mosca. No, es una mosca, el flebótomo. El flebótomo o la luxomía, la mosca de arena que les acabo de mencionar, es una mosca, no es un mosquito. El que No, transmite la leishmaniasis. exactamente. El que transmite la leishmaniasis son varias especies de este vector. Ahorita se lo vuelvo a mostrar. De este vector. Esto se llama mosca de arena. Y nosotros le decimos jejen en Honduras. Pero hay algunas regiones del país que igual le dicen mosca de arena. Es una mosca, no es un mosquito. O un zancudo, como conocemos nosotros a los zancudos. Los zancudos que le acabo de Sí, mencionar, estaba confundida. sí,
Los zancudos que sí son zancudos, que le acabo de mencionar, son el anófeles, que transmite el microorganismo que produce la malaria. Ese es un mosquito, anófeles, ¿verdad? Luego está el culex, que también es un mosquito, ese mosquito ruidoso de color como amarillo, pardo, que es el mosquito que más bulla hace cuando nos pica. Ese es culex, ese es este, mírenme. Este es un culex, este es un mosquito culex. Es bien bullicioso, es el más bullicioso que anda por ahí molestándonos y no nos deja dormir. Este es culex, este transmite un montón, este es un vector de un montón de microorganismos, incluidos, por ejemplo, los microorganismos que producen encefalitis. Bastante grave. También este es un mosquito, miren. Este sí es un mosquito también. Anófeles. Este es el vector de la malaria o el paludismo. Este es un mosquito, ¿verdad? Este es el anófeles. Este, mire. Anófeles se llama este. Este es un mosquito. Ahí está. Que se parece bastante con la mosca. Por eso estaba confundida. Lo que pasa es que moscas y mosquitos están en el mismo grupo de insectos y tienen algunas semejanzas, pero están separados, ¿verdad? Son diferentes. Están en la misma, en la misma familia, digámoslo, pero no son exactamente las mismas especies, ¿verdad? Son diferentes. Y por otro lado está el famoso Aedes, ¿verdad? El Aedes aegypti, el Aedes albopictus, también es un mosquito y también es un vector importantísimo. Son vectores importantísimos de muchísimos agentes infecciosos para el hombre. Aquí está. Los mosquitos del género Aedes. Entonces, esos que les acabo de mencionar son como los grupos de vectores más importantes. Ahora, a lo que quiero llegar con todo esto, aquí lo estaba mostrando nada más, a lo que quiero llegar con todo esto, es que resulta lo siguiente, miren, préstenme atención, resulta lo siguiente. Estos organismos normalmente viven en un bosque, ¿sí? En un bosque natural existen muchos otros animales que se los comen, pero en un bosque natural, en un bosque continuo, en un bosque en donde el hombre no se ha ido a meter, no ha ido a construir carreteras, un bosque donde el hombre no ha ido a construir casas, sino que es un bosque continuo que ha permanecido así durante siempre. Ahí viven estos animales de manera normal. Pero cuando nosotros intervenimos y nos metemos en ese bosque y lo fragmentamos y hacemos esto, o hacemos esto, ¿verdad? Urbanizamos, construimos nuestras casas, nuestras ciudades, carreteras y toda una infraestructura para vivir ahí nosotros. Estamos creando, miren, ahí estamos creando algo bien importante que ustedes tienen que entender. Quiero que lo entiendan muy bien. Lo que están creando es esto, miren. Se llama efecto de borde. Lo que se está creando ahí, cuando el hombre se va a meter a un bosque, y ya sea que lo corta para construir sus casas, carreteras, o ya sea pero que lo corta para agricultura, lo que está haciendo el hombre es creando un borde. O sea, está creando un borde entre el bosque, una interrupción entre lo que es el bosque natural y luego las edificaciones humanas, casas, carreteras, cultivos, etc. Eso se llama efecto de borde. Entonces, para ilustrarlo nuevamente, quiero que quede claro. Mire usted. Mire acá. Aquí está el bosque continuo, no interrumpido, natural, crece naturalmente. Ahora viene el hombre y corta una parte. Entonces, ¿qué es lo que está dejando el hombre aquí? Está creando un borde, un límite muy diferente a lo que era el bosque natural. Entonces, en esta parte que ya no hay nada de árboles, de vegetación, que está pelado, que solo queda el suelo ahí, allí hay un cambio muy drástico en las condiciones naturales en donde vivían esos organismos aquí en el bosque. Entonces, eso se llama efecto de borde, ¿verdad? Eso es efecto de borde. Ahora, en ese borde
es lógico pensar que los animales que viven aquí en el interior de este bosque, cuando llegan a este borde donde ya no hay nada más, se quedan como detenidos, a menos que haya una fuente, si es una fuente de alimentación lo que anda buscando el animal, si hay una fuente de alimentación que el hombre ha introducido ahí, o él mismo se ha ido a meter aquí en este espacio que taló, que dejó deforestado, entonces todavía va a haber alimento para el animal. En este caso estamos hablando de estos vectores, ¿verdad? De estos mosquitos, por ejemplo, que son hematófagos, o de estas moscas que son hematófagas, y que por ser hematófagas nos llegan, nos pican y nos introducen en su saliva microorganismos patógenos que nos van a enfermar. Entonces, claro, si nosotros estamos aquí, creamos una casa aquí o llevamos ganado aquí, habrá un animal o habrá un organismo que igual le sirva de comida, pero el animal se queda en el borde, esos insectos se quedan aquí en el borde, porque si aquí no hay nada, no se van a ir a meter aquí donde no hay nada, se van a quedar aquí. Pero si el hombre entra y lleva animales o siembra y los que están sembrando están ahí, todavía entonces los mosquitos y esas moscas se pueden venir a buscar al hombre y picarlo, porque es una fuente de alimento igual. El animal anda buscando fuente de alimento. No anda buscando dejarnos una enfermedad. No, el culpable es el hombre, no el animal. Bueno, entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero decir en general? Miren, eh, todos esos grupos de insectos que les acabo de mostrar contienen muchas especies que dependen del bosque y de las sabanas, de los pastizales, ¿verdad? Hay lugares donde no hay un bosque muy tupido, sino que hay arbustos o hay sabana de pasto, a pasto que crece naturalmente, como por ejemplo en los valles. Entonces estas especies necesitan de los recursos que hay en ese bosque o en esa sabana. Entonces, las implicaciones de cortar ese bosque y de crear ese borde son muchas en relación a la transmisión de enfermedades infecciosas a los seres humanos. Entonces, nosotros los humanos creamos con esos bordes, con esa destrucción del hábitat, con esa deforestación, creamos como interfaces, sitios de interfase, en donde los vectores que están aquí pueden pasar a utilizar recursos del hombre que está aquí ahora, en esta parte pelada, en esta área deforestada. Entonces creamos una interfase, que creamos una línea muy fina de interfase entre el lugar donde vive el animal de manera natural y un lugar completamente modificado por el hombre en donde ese hombre está presente o animales domésticos están presentes, que son igual una fuente de alimentación y por lo tanto el mosquito o la mosca no se va a detener en este borde, sino que va a continuar y como lo que hay después de este borde somos nosotros, los seres humanos, o son los animales domésticos, perros, gatos, gallinas, etcétera, que también son una fuente de alimento alternativa para ese mosquito o para esa mosca, que no existen de manera natural en ese bosque, pero igual el animal va a venir y lo va a picar y le va a transmitir agentes patógenos. Entonces, nosotros hemos creado las condiciones para que muchas enfermedades se propaguen, se dispersen por todas partes, porque hemos creado esas interfaces entre la casa natural del animal y ahora fuentes alternativas de comida para el animal, ¿verdad? Y además, recuerde una cosa bien importante, que en esto, al crear nosotros estas interfaces o estos bordes, ya en este lado que el hombre construye sus edificaciones, sus carreteras, sus ciudades, etcétera, aquí ya no hay controles naturales que eliminen de forma natural a esos vectores. En el bosque sí hay controles naturales, aquí no, porque este es un ambiente artificial creado por el hombre a la fuerza, ¿verdad? A la fuerza de destruir el medio ambiente. Aquí no hay controles naturales para esos mosquitos o esas moscas. En el bosque natural sí los hay. Ahora, otra cosa importante, eso es cuando nosotros construimos así
y abrimos y talamos y creamos una carretera o instalamos un cultivo o una cría de ganado, de gallinas, etcétera. Pero por otro lado también está el hecho de que eh, cuando los humanos también hacen esta deforestación y crean este efecto de borde para meter animales o para cultivo, resulta que las personas llegan a esos cultivos porque obviamente somos los humanos los que mantenemos ese cultivo. Entonces, muchas enfermedades se han propagado, como por ejemplo la enfermedad de Chagas, la misma leishmaniasis y otras más, hay muchísimas más, por picaduras de insectos vectores que contienen patógenos y han llegado esos patógenos al hombre porque el hombre se ha ido a meter al bosque. O sea, se ha ido a meter a ambientes donde naturalmente existe ese vector y ese patógeno. Si el hombre no se fuera a meter a esos lugares, no habría transmisión de esas enfermedades, no la habría. Les voy a ir, el miércoles les voy a explicar un caso interesantísimo de una de estas enfermedades transmitidas por un vector que no se conocían hace algún tiempo atrás, décadas atrás, el hombre no la conocía, y es una enfermedad que resultó pasar al hombre debido a eso, que el hombre se fue a meter a un bosque en donde nunca había habido ninguna interacción entre ese humano y esos vectores, nunca, porque el hombre no vivía ahí. Entonces, hasta que el hombre se fue a meter ahí, es que hubo contacto con esas especies, tanto de vectores como de patógenos. Entonces, realmente nosotros nos hemos causado eh, muchos problemas en relación a la salud, en relación a la transmisión de enfermedades infecciosas, porque nos hemos ido a meter al bosque y hemos cortado y talado el bosque y alterado su composición. Entonces, esto es algo bien importante que debemos de comprender. También otras cosas que debemos de comprender es que, fíjense que quiero mostrarles en una publicación en internet, quiero mostrarles, a ver, aquí, quiero mostrarles, esto es una página que fue abierta por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura. Resulta que la FAO misma, la misma Organización Mundial de la Salud, reconoce que hay muchos ejemplos de enfermedades infecciosas emergentes asociadas a los bosques. Entonces, por ejemplo, fiebre amarilla. Ahí pueden ver ustedes en el cuadro la fiebre amarilla. La fiebre amarilla naturalmente se distribuía, una enfermedad que se distribuía en África y en algunas regiones de América del Sur, y es transmitida por un vector, por un mosquito. Incluso el mismo Aedes aegypti que nos transmite el dengue puede transmitir fiebre amarilla también. Y los huéspedes de esta enfermedad, mire, son primates no humanos. O sea, realmente el hombre no es el huésped de ese agente infeccioso. El hombre es un agente o un huésped accidental de esa de esa enfermedad, fiebre amarilla. ¿Y por qué es producida la fiebre amarilla? Bueno, deforestación, expansión de asentamientos humanos en los márgenes de los bosques, en los márgenes, en las orillas, en esos bordes que nosotros provocamos. O también gente que se enfermó de fiebre amarilla fue porque recogía leña o iba a traer agua al bosque y en ese bosque están los vectores con los patógenos. O sea, así es como esas enfermedades se han ido propagando de la naturaleza al hombre, porque el hombre se ha ido a meter ahí. El hombre se ha ido a meter, ha ido a invadir el ambiente natural de donde están esos vectores y esos patógenos. Ahora, el mismo dengue, ¿verdad? ¿Y el dengue por qué se propaga? ¿Por qué hay tanto dengue en estos países nuestros? Pues básicamente es por esto, fíjese, urbanización.
¿Por qué? Porque como ya dije antes, los mosquitos en el bosque tienen controles naturales. Hay un montón de animales que se los comen cuando son larvas, cuando son ya adultos y vuelan. Pero en la ciudad, donde nosotros llegamos a urbanizar, en las ciudades no hay depredadores naturales para estos vectores. Entonces el agente patógeno se puede dispersar muy fácilmente entre personas o entre animales que viven con nosotros. Lo mismo para chikungunya. Este oropuche es una enfermedad vectorial también. Vea que aquí dice si la transmisión es por un vector o la transmisión es por otra vía. Oropuche es una enfermedad o un problema vectorial que se produce en primates no humanos, igual, y que se deriva de viajes de las personas o migraciones de las personas al bosque. Esto ocurre en América del Sur, pero así pueden haber un montón de ejemplos más. El virus de la inmunodeficiencia en los simios, que evolucionó al virus de la inmunodeficiencia humana, que conocemos como VIH, cuya transmisión es directa, y cuyo inicio, o sea, este problema del VIH se inició con un virus en los simios, ¿verdad? En chimpancés, por ejemplo, en África, aunque ahora está en todas partes, y la transmisión era directa, era de persona a persona, de una persona infectada a una persona sana. Ahora, mire cómo se originó esto: deforestación y expansión de la población en los bosques. También por la cacería de animales en el bosque, porque los cazadores se tenían que meter al bosque. Y ahí, al meterse al bosque y el estar en contacto con los animales que cazaban, la sangre contaminada, esa sangre, al estar en contacto con esa sangre contaminada, el hombre también se contaminó. Y ese virus de inmunodeficiencia de los simios se transformó con los años en un virus que se adaptó a los seres humanos, llamado VIH. O puedo hablar del ébola, cuya transmisión también es directa, debido a entrar en contacto con sangre contaminada de aquellos animales que el hombre caza en el bosque. El hombre se va a meter al bosque y caza a esos animales, y la sangre contaminada con ese virus, en este caso es un virus, el ébola, igual, es un virus como el de la inmunodeficiencia de los simios, y es por contacto directo, por haberse metido al bosque, o por haber cortado el bosque para agricultura y estar ahí metido el hombre en ese ambiente. El virus Nipah, que es el virus del que vamos a hablar en una próxima videoconferencia, que también se da por transmisión directa, se cree que se debió, apareció debido a que en algunos lugares en Asia donde se crían cerdos, igual para criar cerdos, se tienen que cortar los bosques y construir unos grandes criaderos. ¿Por qué se construyen criaderos en el bosque para alimentar cerdos? Bueno, porque en el bosque están las frutas, que los criadores no tienen que sembrar árboles, sino que ahí nomás están las frutas, y esas frutas son las que le dan de comer a los cerdos para luego criarlos en cantidades industriales. Entonces, el contacto entre los cerdos y algunos murciélagos que contenían a ese virus Nipah, y luego el contacto de los cerdos con el hombre, hizo que esta enfermedad ahora en la actualidad es un gran problema de salud pública en muchos países de Asia. Lo mismo el SARS, síndrome respiratorio agudo grave, que tiene que ver con murciélagos, con cerdos como huéspedes, y cuya transmisión también es directa por fluidos contaminados de esos animales con el hombre. La rabia, la fiebre de las montañas, el paludismo que les acabo de mencionar, la leishmaniasis, la enfermedad del sueño en África, la enfermedad de Lyme, que es por la picadura también de algunos vectores, incluidos garrapatas que nos pican y nos transmiten en la saliva a un patógeno que nos produce una problemática nerviosa y muscular terrible que se llama enfermedad de Lyme, y de que hay una asociación de que Lyme apareció por deforestación y por fragmentación del hábitat. Entonces, mire por qué yo hago tanto énfasis en la deforestación
en la destrucción del bosque, en la fragmentación del bosque. ¿Por qué hago yo tanto énfasis en eso? Porque está demostrado que esa fragmentación, ¿ya? Que esa fragmentación del bosque, esa destrucción del hábitat, recuerden en estas diapositivas que ya vimos, la destrucción del hábitat, la destrucción de los bosques, es una de las principales razones por las que cada vez hay más enfermedades que afectan al ser humano en la Tierra. Ya, recuerde eso ya lo habíamos dicho. Hay causas mayores de perturbación del ecosistema que favorecen la aparición de enfermedades, entre ellas y la principal, la primera, y lo hago énfasis, es la destrucción del bosque, es la destrucción del hábitat. Por eso hago tanto énfasis en esto. Luego está, recuerde, el mal manejo del agua. Y luego viene el desarrollo agrícola, el desarrollo ganadero o el desarrollo avícola, ¿verdad? La cría de aves también para consumo, para carne. Y en un cuarto lugar, la urbanización. Esas 4 perturbaciones al ecosistema son consideradas las que más favorecen o mayormente favorecen la aparición de enfermedades en los seres humanos, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Eso es bien importante que lo sepamos, ¿verdad? Lee, Sí, tenía una sí, pregunta. dígame. ¿Hay alguna alternativa para que no ocurran estas fragmentaciones, por ejemplo, en la agricultura, y para que no ocurra la tala de árboles? ¿Cuál sería la alternativa para que no realicen estas fragmentaciones de hábitat? Sí, es bien complicado. Alternativas definitivas, o sea, que eliminen el problema de forma definitiva, no hay de momento. Y la razón, una de las razones o 2 de las razones más importantes para que no haya una solución definitiva a estos eventos de destrucción del ecosistema, es porque el hombre crece en población cada vez más. Es decir, hay un crecimiento poblacional de los seres humanos que cada vez va aumentando con cada año. De tal manera que de aquí a 2050 se supone que la población mundial va a ser el doble de lo que hay hoy. Entonces, entre más seres humanos haya, obviamente se requieren más recursos del ambiente para satisfacer las necesidades vitales de agua, de alimento, de medicinas y de otros recursos para cada vez más gente que hay en la Tierra. Entonces, el aumento poblacional descontrolado del ser humano es una de las principales razones por las que esto difícilmente se va a detener por completo. Y la otra razón, aparte del aumento en la población, el incremento poblacional terrible que la humanidad cada vez es más, aparte de eso, está que junto con el crecimiento de la población, aumenta la demanda de recursos para satisfacer las necesidades de los seres humanos. Entonces, aumenta la industria. Entonces, la industria, el producir todo lo que el hombre necesita de forma masiva, genera tremendas presiones sobre los ecosistemas y contaminación también, genera muchísima contaminación. Entonces, en realidad, lo que tendríamos que hacer como humanidad es hacer un cambio económico. Fíjense que todo esto que les acabo de mencionar, tiene que ver directamente con la economía. Nosotros, los seres humanos, debemos de hacer un cambio en el modelo económico que utilizamos para vivir cotidianamente. Nosotros en la actualidad, los seres humanos, estamos haciendo o estamos promoviendo un modelo extractivo, de recursos, que ese es el modelo económico que tenemos mundialmente. O sea, cada vez extraemos más agua de la naturaleza, cada vez extraemos más agua por ejemplo, de los acuíferos, que sería el agua subterránea, ¿verdad? El agua subterránea
El agua cuando llueve se infiltra, una gran parte se infiltra y forma grandes depósitos de agua en el subsuelo, debajo del suelo. Entonces, cada vez los humanos, al ser más y al urbanizar más y construir más ciudades, estamos extrayendo, por ejemplo, mayores cantidades de agua del suelo. Entonces, estamos dejando secos los acuíferos, las aguas subterráneas las estamos dejando secas. Y eso es porque nosotros tenemos un modelo económico así, extractivo, en el que extraemos demasiados recursos y no le permitimos la sucesión natural a esos recursos. Fíjense que hay un ejemplo muy bueno de Canadá. Canadá, voy a poner una diapositiva que tenía que ver con ese aspecto del que estábamos hablando hace unos días. A ver, déjenme ver dónde está. Aquí está. La sucesión natural, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de la sucesión? ¿Se acuerdan de Ajá. Hágamela y la voy a tener en cuenta para contestarla después de que termine esta otra. O se la hago después cuando... Sí, ya voy a terminar. Ya voy a terminar. Vale. Recuerden este fenómeno que les había mencionado de la sucesión. Un ambiente, un ecosistema, si por ejemplo por un incendio o porque vaya, igual el hombre llegó y taló el bosque y deforestó un montón, pero si el hombre no interviene nada más, deja que ese ambiente se recupere solo, van a pasar años, pero el ambiente se va a recuperar solo. Entonces, el hombre, lo que pasa es que el modelo económico extractivo que tenemos es que no permitimos, no le damos tiempo al ambiente de recuperarse, más bien cada vez lo presionamos más y más y más. ¿Por qué? Porque hay más gente, porque hay más seres humanos. Por lo tanto, estamos cada vez metiéndonos más y más y más al bosque, destruyéndolo, porque como somos más cada vez, y como tenemos que obtener recursos para vivir, agua, madera, para cocinar, o los productos que obtenemos de la naturaleza y que vendemos, como las fibras naturales, para poder fabricar eh, eh, ropa o para poder fabricar cualquier otro artículo que utilicemos a través de fibras. Entonces vea que es un problema bien serio. Los gobiernos deberían de, también en el mundo, los gobiernos deberían de invertir más en conservación y uso sostenible o uso sustentable de los recursos naturales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no se va a detener el turismo, no se va a detener la industria, pero se van a crear métodos más amigables con el ambiente de tal manera que se permita la sucesión natural del ambiente. Que esos recursos que estamos sacando de la naturaleza, demos tiempo, demos espacio para que se puedan renovar y que siempre estén ahí. Pero el hombre no hace eso. Entonces, los gobiernos igual deben de invertir más en conservación del ambiente. Deben de invertir más en salud pública, porque es que no nos desconectemos de la salud pública. Recuerde que este es un seminario de ecología y salud. Entonces, si el gobierno invierte más en salud pública, parte de invertir en salud pública es conservación de recursos naturales. Ahorita quizás no vean tanto la conexión, pero acabamos de empezar el seminario, vamos a ir viendo más sobre eso. Cuando se invierte en salud pública, se invierte en prevención, porque precisamente los programas mundiales de salud pública lo que tratan de hacer es primero prevenir. Y para prevenir, entonces, hay otros profesionales, no solamente los médicos, no solamente las enfermeras, que intervienen en esa preservación o esa prevención de la salud, de la enfermedad en el hombre. Y ahí tiene que ver mucho la conservación de los recursos naturales. Lo que pasa es que no hemos sido educados desde niños para hacer esa conexión. Pensamos que cada quien que se dedica a su carrera hace las cosas por separado y no tiene ninguna conexión con los demás. No es así. Todo el trabajo que realiza un abogado que trabaja en el área por ejemplo, de la parte de proteger recursos naturales. Ustedes que trabajan directamente con la salud en la asistencia a la salud, y nosotros que trabajamos con la salud, pero la salud de no solamente el hombre, sino la salud del ecosistema, todos tenemos que ver. Pero nos han criado pensando de que todo está separado. No, todo está unido. Lo que usted hace y lo que yo hago deben de jalar hacia un mismo lugar.
Y de ahora en adelante, ese camino que todos debemos de seguir, no importando qué carrera sea, qué papel cumpla usted en la sociedad, debe ser la conservación de los recursos, el cuidado de nuestros recursos, para poder siempre obtener esos beneficios, esos recursos de la naturaleza, de tal manera que podamos seguir viviendo. Conviviendo, mejor dicho. Aquí la clave es convivir, porque el humano no es el único ser vivo en este planeta, es uno de millones. Tenemos que aprender a convivir con los demás seres vivos. No somos los reyes de este planeta, no somos los dueños de este planeta. Somos parte de una comunidad biológica muy diversa de seres vivos que obtienen, interactúan con el ambiente que los rodea. No somos la única especie. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, claro. La otra pregunta que alguien tenía por ahí, por favor, sí me interesa que lo discutamos, porque precisamente estamos para eso, estamos para hablar las cosas. Yolik, mi pregunta era de que, ¿qué se está haciendo para evitar esto? O sea, ¿qué movimientos se están haciendo? Porque evidentemente la población va a seguir creciendo y los Sí. recursos de la naturaleza pues no son infinitos, va a llegar un punto en el que se van a agotar. Entonces, Sí. ¿qué se está haciendo para evitar que suceda esto? Porque, o sea, esa es mi pregunta. Si hay algún Perfecto. movimiento, si... Perfecto. A nivel mundial, los países en el mundo han querido realizar, digamos, esfuerzos globales, esfuerzos que involucren a la mayoría de países del mundo en la conservación de esos recursos naturales. Entonces, por ahí, si usted se va a Internet, se va a Google y pone, por ejemplo, objetivos de desarrollo del milenio. Póngale así, por ejemplo. Si usted le pone eso en Google, lo que le va a aparecer es esto. Le va a aparecer una agenda global organizada por la Organización de Naciones Unidas, ¿verdad? Que es una organización de países, no de todos los países de la Tierra, pero digamos que una gran mayoría de los países de la Tierra que están formando parte de esta organización llamada ONU, Organización de Naciones Unidas. Pues la ONU ha tenido un montón de, digamos, conferencias internacionales en donde se han invitado a todos los países miembros a que sigan una agenda, a que sigan una planificación, todos, para lograr objetivos de desarrollo y objetivos de conservación. Entonces, a esto se le conoció en el año 2000 inicialmente como Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Cuáles eran estos objetivos? Miren, uno de los objetivos que se plantearon en esas reuniones, fueron varias reuniones, ¿verdad? En diferentes países. Unos fueron en Inglaterra, unas reuniones, otros fueron en Brasil, otras reuniones fueron en Alemania, etc. Hubo muchas reuniones de la ONU para convencer a los países miembros a que siguieran todos, a que hicieran esfuerzos todos por lograr estos objetivos hasta el año 2000, que de hecho no se cumplieron, la mayoría, o gran parte. Fíjese que uno de los objetivos del milenio era fin de la pobreza. Si imagínense ustedes, este tema de la pobreza es un tema complicado. El mismo Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. No nos estaba imponiendo algo malo Jesucristo. Lo que estaba diciendo, que no lo entendimos, es que pobres siempre van a haber. ¿Por qué? Porque lastimosamente también hay siempre gente que quiere tenerlo todo a costa de o en detrimento de que otros no tengan nada. O sea, siempre hay egoísmo en la tierra, por eso es que pobreza siempre va a haber. Esto de fin de la pobreza es una utopía, eso no va a pasar nunca. Porque usted tendría que decirle a los gringos, por ejemplo, oigan, dejen de consumir tanto, porque los gringos son unos derrochadores. Por ejemplo, si usted ve el consumo de agua que hacen los gringos, es exagerado. El consumo de luz eléctrica que hacen los gringos es exagerado. ¿Por qué? Porque ellos quieren vivir una vida cómoda. Entonces, para que ya no hubiera pobreza en el mundo, en primer lugar, los países ricos deberían de despojarse de lo que se han robado. Uno, deberían también de
repartir equitativamente los recursos. 2, ¿lo van a hacer? No creo. No creo que lo hagan nunca. Les voy a poner un ejemplo. Hace unos años, Estados Unidos. ¿Por qué creen ustedes que Estados Unidos? Lo digo muy seriamente. No estoy diciendo chabacanadas, ni estoy diciendo nada más mi punto de vista. No, esto lo puedo sustentar con hechos. Estados Unidos, ¿por qué creen ustedes que tiene tanta guerra contra Cuba? O tanta guerra mediática contra Venezuela, o tanta guerra mediática contra Ecuador. ¿Por qué creen ustedes? Es por economía, es por recursos naturales. Estados Unidos siempre ha querido robarse el petróleo de Venezuela, robarse el petróleo de Ecuador y expropiarse del terreno o del territorio de Cuba, siempre por razones económicas. Entonces es mentira que los gringos van a querer disminuir su estilo de vida consumista para favorecer a los más pobres del mundo. No lo van a hacer. Por lo tanto, ese objetivo nunca se va a cumplir. Jamás, nunca. Lo mismo con otros países ricos, que tienen que disminuir su nivel de vida, ser menos, gastar menos, comprarse menos cosas, producir menos cosas materiales, para que otros también tengan oportunidad. Eso no va a pasar. Otro objetivo del milenio, ¿cuál era? El hambre cero. O sea, que ya no hubiera hambre en la tierra. Pero aquí volvemos otra vez al mismo estorbo que estábamos hablando, o a la misma contradicción de la que estábamos hablando. Si es que la mayor parte del alimento que se produce en agricultura no es para darle de comer al hombre, es para darle de comer a animales para producir carne. Pero ni usted ni yo tenemos que ver con la industria de la carne, nosotros solo consumimos. Quienes tienen a cargo este negocio son unas pocas corporaciones en el mundo que tienen millones de dólares, millones, pero cientos de miles de millones, por cortar el bosque, sembrar palma africana, por ejemplo, y luego vender ese producto, o cortar el bosque y producir carne para luego vender esa carne. Usted y yo no tenemos participación en esas ganancias, solo somos unos consumidores, pero es estúpido, es ilógico que se produzca tanto. Nunca antes en la historia del hombre se había producido tanto alimento como el día de hoy, como este siglo. Pero ¿y para qué? Si todavía hay hambre aquí mismo, no se vaya a África, todo el mundo dice, África la gente se muere de hambre, en Honduras la gente se muere de hambre, en toda Latinoamérica la gente se muere de hambre. Entonces, ¿cómo es eso de que un objetivo es cero hambre? Entonces, para producir comida no se necesita cortar tanto bosque. Hay métodos diferentes para producir comida, eso es una alternativa. No tendríamos que cortar el bosque, tampoco tendríamos que producir tanta carne. Hay formas alternativas de producir proteína en vez de la carne. Hay un montón de alternativas al día de hoy, con el avance de la tecnología, con el avance de la biotecnología. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. La cosa es que falta de voluntad. Miren, otro objetivo era la salud y bienestar de todos. Por favor, no es cierto. Si los países ricos privatizan la salud, entonces la gente de pocos ingresos no tiene forma de obtener acceso a salud, por ejemplo, a una operación cara. No puede porque no tiene dinero. Y en este país miserable en el que vivimos, por lo miserables que son los que nos gobiernan, ¿verdad? No por la gente, sino por esos miserables, por esos apátridas. Aquí también la salud se está privatizando. La salud no tiene que privatizarse, la salud es un derecho humano. Tener acceso a salud es un derecho humano, universal, en cualquier parte del mundo. Usted, como ciudadano de este mundo, tendría derecho a ir a un hospital en cualquier parte del mundo y ser atendido. Pero no es así, porque el hombre, hay personas que no están de acuerdo con estas ideas altruistas y no hacen nada para cambiar esto. Que haya educación de calidad, que haya igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico. Mire qué cosa, trabajo decente, crecimiento económico. ¿Cómo va a cumplirse este objetivo si países como el nuestro le dicen a usted o le venden a usted como joven la idea de que con chamba se vive mejor? Así le dicen, ¿verdad? En la televisión, abiertamente lo dicen, con chamba se vive mejor. ¿Qué es eso de chamba?
Eso es una informalidad, eso es una falta de respeto al trabajador que no tiene comparación. ¿Por qué le digo esto? Miren, ¿qué conocemos nosotros comúnmente como chamba? Una actividad remunerada, pero pobremente remunerada, que usted realiza por un cierto periodo de tiempo, pero en donde usted no tiene ningún tipo de beneficios. No tiene seguro social, no tiene beneficios de 14º mes, que de aguinaldos, no tiene ningún tipo de beneficio. ¿Cómo entonces es que le venden al joven la idea de que con chamba va a vivir mejor si lo que le están dando es un trabajo temporal en donde le pagan una babosada y en donde no le dan ningún tipo de beneficios al trabajador? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Se fijan cómo hay tantas contradicciones en esto? Que por un lado las Naciones Unidas se arma un no, perdón, esta palabra la dije mal, bueno, después, una gama de objetivos que se quieren alcanzar a nivel mundial para mejorar las condiciones de salud, para mejorar las condiciones del ambiente, para mejorar la calidad de vida, etcétera, cuando la gente en los países pasa subyugada con gobiernos que no intentan hacer nada. Miren, reducción, el objetivo número 10 de desarrollo del milenio, reducción de las desigualdades. Ciudades y comunidades sostenibles, sostenibles en el sentido de ese, les digo, ¿verdad? Que obtenemos recursos del ambiente, pero dejamos que el ambiente se recupere. No hacemos eso. Mire el objetivo número 13, acción por el clima, que hagamos algo para que el clima no cambie, no siga cambiando. El objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas. El 17, alianzas para lograr los objetivos. Que los países se alíen, se autoayuden o se ayuden con otros para poder alcanzar esos objetivos. Estos son planes globales que hay, se supone, para reducir estos problemas ambientales tan grandes que tenemos. Usted puede entrar aquí a internet y investigar un poco más sobre esto que yo le estoy diciendo. Objetivos de Desarrollo del Milenio, mire. Si se va aquí, ahí está el logo de las Naciones Unidas, de la ONU, mire. Esto es lo que el mundo se plantea como ideal. Mire, ahí están. ¿Ve? Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la Organización de Naciones Unidas para todo el mundo. Ahí están, miren, enumerados los objetivos. 17 en total. Pero han cambiado algunos, fíjense, han cambiado algunos. Como al año 2000 no se cumplieron la mayoría de estos que yo les mencioné, pues resulta que los modificaron y ahora los objetivos ahora son objetivos de desarrollo para alcanzarse antes del 2050, hasta el año 2030 incluso creo que están. Entonces fíjese que se han modificado algunos, por ejemplo, no sé si esto no lo puedo hacer un poquito más grande, pero bueno, aquí está. Algunos se modificaron, por ejemplo, siempre el 1 es fin de la pobreza, el 2 siempre es hambre cero, 3, salud y bienestar, educación de calidad el 4, igualdad de género el 5, el 6 se modificó. Ahora el 6 es agua limpia y saneamiento. ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy no todo el mundo tenga acceso a agua limpia? O sea, que no vaya contaminada. No es posible. No tiene sentido. Un montón de problemas infecciosos que padecemos en estos países nuestros es por agua contaminada. Así de sencillo. La mayor parte de las infecciones gastrointestinales que matan a los niños menores de 5 años en países como el nuestro son por aguas contaminadas, porque no llega agua limpia por las tuberías como debería llegar a todo mundo, no importando que sea pobre, rico, medio pobre o medio rico, a todos les debería llegar, porque igual el agua es un derecho humano. Entonces, mire que aquí se agregó este. Sí, ya me dice, solo termino de verlo. Mire el 7. El 7 se modificó también. Estos que le estoy diciendo ahorita se supone que se tienen que alcanzar de aquí al 2030. Mire que el 7 dice energía asequible y no contaminante. O sea, que utilicemos formas alternativas de energía, ya no solamente gasolina, diésel, petróleo, sino que usemos alternativas como energía solar, energía geotérmica, energía eólica, para que no contaminemos tanto el ambiente. El 8, trabajo decente y crecimiento económico. El 9,
industria renovable, industria, innovación e infraestructura. El 10, reducción de las desigualdades. 11, ciudades, comunidades sostenibles. 12, producción y consumo responsable. También se modificó el 12. Producción y consumo responsable. Que lo que produzcan las industrias sea responsable con el ambiente. Que la industria no esté contaminando los ríos, que la industria no esté contaminando el agua, que la industria no esté contaminando el suelo. El 13, acción por el clima siempre. El 14 se modificó también, vida submarina, porque el mar lo estamos destruyendo con todo lo que hacemos, con todo lo que le tiramos al mar, más que todos los plásticos y todos los derivados de plástico, estamos destruyendo la vida marina y estamos destruyendo el equilibrio del mar. El 15, vida de ecosistemas terrestres. Mire, por un lado el 14 habla de vida submarina y el 15 ahora es vida de ecosistemas terrestres. O sea que protejamos la vida de los que hay en los ecosistemas terrestres, que conservemos los recursos que hay en los ecosistemas terrestres, la biodiversidad que hay en los ecosistemas terrestres también. Y luego el 16 y el 17 son básicamente los mismos que habían para el año 2000. Pero ahora estamos queriendo alcanzar esto, o el mundo quiere alcanzar esto, a 2030. A ver, abro micrófono para que me comente. Mami. Lick, Sí, respecto a lo del agua que se estaba hablando, sí. aún así no podemos decir que el agua viene 100% purificada. Porque fíjense que yo ahorita estoy recibiendo un curso de saneamiento Sí. de agua para utilizar los filtros. Ajá. Y hicimos un experimento con el agua potable, entre comillas, Sí. que venden embotellada, igual el agua que la potable que le llega a uno a la casa, ¿verdad? Pues resulta que en el agua que viene embotellada, nosotros la pusimos en el filtro y Sí. resulta que diera el montón de tierra que viene Sí. en el agua embotellada, que no supuestamente viene 100% pura. Y lo mismo hicimos con el agua que viene del agua potable, y ahí en el agua potable vienen pelos, arena y todo eso. Y todo eso lo sacamos del filtro nosotros. Entonces, uno no puede ni confiar pues en ese tipo de empresas de decir que el agua viene 100% purificada. Sí, fíjese que le voy a contar algo, ya que lo mencionó. Aquí en esta imagen se lo voy a poner. Es una cosa que vamos a tratar el miércoles. Miren, así rápidamente. El problema con el agua no ocurre en las plantas de tratamiento. El tratamiento que se le hace al agua aquí en Honduras es el correcto y está muy bien hecho. O sea, la desinfección bacteriológica que se le hace al agua en las plantas de tratamiento es la correcta. El problema no está en la planta de tratamiento, el problema está en la red de distribución. El agua sale de la planta potabilizadora por tuberías y el problema está en esa red de tuberías, que Honduras no ha cambiado esa red de distribución desde hace más de, no sé si son 60 años o 70, 80 años, algo así. No la ha cambiado. Entonces, el problema ocurre con las filtraciones que se dan porque las tuberías están malas, porque las tuberías están picadas. Hay que hacer esa aclaración porque yo se lo digo con toda responsabilidad. El problema no es el tratamiento que se le da al agua en la planta de tratamiento, sino el problema es en la distribución, que no se han cambiado las tuberías de la red de distribución de tuberías y esas tuberías están en mal estado, están picadas, entonces hay filtraciones que hacen que haya sedimentos a veces en esa agua. Y por supuesto, en estos lugares en donde purifican agua supuestamente, yo la verdad les voy a ser sincero, he visto siempre que hacen informes técnicos los inspectores de salud y siempre encuentran que hay una cantidad de coliformes fecales en esas aguas. Entonces, en realidad uno no debe de creer que esa agua que compra embotellada está 100% purificada, no es cierto. Y ahí vienen muchísimas coliformes fecales, vienen amebas, entonces usted debería de tener un sistema de filtrado en su casa. Así deberíamos de tener. Tenemos que tener unos filtros en nuestra casa para poder aún así realizar, digamos, otro tamizaje de esos organismos o hervir el agua. O sea, va a tener que ser necesario hacerlo porque en este país últimamente, bueno, ahorita hay un brote de cólera, no sé si ustedes sabían,
Pero aquí Sí, en las noticias estaban diciendo respecto a eso, de que hay otro brote. Que hay un brote que está súper mortal, se está extendiendo un brote de cólera terrible. Con esa bacteria, Escherichia coli, es una bacteria mortal cuando se llega a reproducir en cantidades muy grandes en nuestro organismo. Todo por contaminación del agua con heces fecales, ¿verdad? Entonces, eso es un tema bien importante, un tema de salud pública que debe de ser abordado, pero con prioridad en este país. En vez de estar comprando barcos de guerra, que es lo que hacen estos estúpidos, estos ignorantes, estos orates, estas bestias, en vez de estar comprando botes de guerra, comprando armas para la policía, para el ejército, que son unos inservibles, no sirven para nada. En vez de estar haciendo eso, deberían de estar cambiando la red de distribución, porque el agua potable, el agua limpia, es un derecho humano, es un derecho universal y sí es una verdadera necesidad en este país. No comprar armas, por Dios, qué estupidez la que pasa aquí. Eso es lo que ocurre. En ese ambiente vivimos, un ambiente ridículo, ¿no? Mire, por ejemplo, lo que le estoy diciendo. Mire. Compra de armas, de bombas lacrimógenas, compra de unos hospitales móviles, compra de, mire, ay, mire qué bonito, Honduras, equipamiento israelí a Fuerzas Armadas costará 4.800 millones de lempiras. Compraron un buque ahí para traficar drogas, será, porque para otra cosa no le veo yo funcionalidad. Ahí están las noticias. O sea, vea usted, ahí están las noticias. Me voy a centrar en este tema de la salud pública en la próxima videoconferencia, el miércoles, que tiene que ver obviamente directamente con el tema que estamos hablando. ¿Alguna garantía, dice Ashley, que se cumplan esas metas de que plantea la ONU a la fecha estipulada y qué pasaría si no se llegaran a cumplir? Fíjese, Ashley, que no hay garantía, porque ¿sabe qué? Las Naciones Unidas solo invitan a los países a que se sumen a esos esfuerzos, pero no hay nada que los obligue, cosa que no debería de ser así. Aquí lo que debería de pasar, una garantía podría ser que los préstamos que se hacen a nivel internacional, los préstamos de los organismos financiadores del mundo, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, esos préstamos que le dan a estos países para desarrollo, deberían de obligar a los países a que si no actúan, que si no hacen las cosas como está estipulado en esos objetivos, entonces no les siguen prestando, no les van a prestar o ya no van a ayudarles. Eso podría ser una forma de obligar, pero el Banco Mundial y todos esos organismos de financiamiento son igual unos corruptos que no les importa cómo utilicen el dinero aquí. Se los dan y no les importa si se los roban, si va a parar a los bolsillos de Juan Orlando y de otro montón de pícaros. No les importa. No hacen ningún tipo de auditoría a ese dinero. En qué utilizaron y cómo lo utilizaron. Si no, no vamos a dar más dinero. Eso fue lo que hicieron los japoneses. Los japoneses, como son ¿cómo se llama? Tan estrictos, ¿verdad? Hay una cooperación japonesa aquí que se llama JICA, que es, digamos, un ente independiente del gobierno, no tiene nada que ver con el gobierno, que da fondos de Japón para diferentes proyectos de desarrollo en estos países. Pero JICA no desembolsa dinero si no le demuestran que hay resultados. Si no hay resultados, no les desembolsa dinero a los proyectos que el gobierno plantea. No lo hace. Entonces, bueno, miren cómo son las cosas. Está interesante, ¿verdad? ¿verdad? Esa es una manera, ¿verdad, Lick, de que ponen como proyectos para seguir robando en cierto aspecto? Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, el flagrante, el Superman que tenemos de alcalde de esta capital, ese elenco que ni hablar puede. Resulta que ese elenco, ¿cómo ha tenido dinero ese elenco en los últimos años? Ahora es millonario, ese no era millonario, si ese ni la escuela pasó, ni el colegio terminó. Se lo digo porque conozco a una turca, bueno, no es turca, a una árabe, que fue compañera de él, y ella misma develó o dijo
y le ha dicho a medio mundo y Raimundo que el tipo este era compañero de él, tipo un dundo que nunca terminó nada. Y hay otras pruebas, ¿va? No solamente porque yo lo digo, es así. El asunto es que el alcalde de Tegucigalpa es millonario el día de hoy porque todos esos proyectos de carreteras y esos proyectos de infraestructura dentro de la ciudad, construcción de puentes y no sé qué, él tiene una empresa que licita para ese tipo de acciones, para ese tipo de trabajos, y el gobierno siempre le da la licitación a su empresa. Por eso es que la maquinaria que ustedes ven en todos esos proyectos es del alcalde, cosa que no debería ser así. Eso es corrupción, porque las licitaciones es como que usted ponga una subasta y diga, bueno, tengo este proyecto y quiero que usted como empresa que se dedica a la construcción me dé un mejor precio, a ver quién me da el mejor precio y quién me da un mejor plan de trabajo, a ese es que yo lo voy a contratar para que haga este trabajo. Eso es una licitación, pero aquí no se hacen licitaciones, aquí se le da con nombre y apellido el contrato a una persona ya escogida para que se haga rico, para que gane dinero. Así son las cosas. Aquí vamos a hablar claro, aquí no vamos a hablar mentiras. Las cosas son así. Bueno, nos pasamos 11 minutos. Es interesante la plática. El miércoles se va a poner más interesante. Entonces, vamos a conectar esto de las perturbaciones con el tema de salud pública directamente. Así que, bueno, espero que estemos con el... Ah, quiero hacer una aclaración. Miren, en el calendario yo me equivoqué. En el calendario aparecía... Vamos a ver dónde está el calendario. En el calendario aparecía esto, miren. El que se equivocó con la fecha fui yo. Porque el calendario dice... Miren lo que dice el calendario, solo para que ya nos veamos. El calendario dice, acá, que el cuestionario, acá, ¿verdad? Primera unidad, el cuadro ya está. Y el calendario, Y no sé cuestionario. si solo soy yo, pero no miro, fíjese. Ah, vamos a ver. No se ve espera. nada. No, a mí tampoco me sale. No, no se ve nada. ¿Desde ya ratos o desde qué horas? Ahorita está Ahorita ya se vio. Ya se mira. nada, No, nada. Vamos a ver, espérenme pues. Sí, espérenme pues. Vamos a ver. Pues no me van a decir que no estuvieron viendo durante toda la presentación, ¿va? Sí, sí se estaba viendo. Hasta ahorita es que no. Sí, estaba Hasta viendo. ya hasta que- ahorita que no ya. Ok. Entonces, fíjense, primera unidad. El cuadro ya está, ¿verdad? Ya vamos a hablar de este cuadro. Ahora, el cuestionario ahora que dice sí. aquí, dice cuestionario sobre la temática de la primera unidad. Dice disponible desde el lunes 1 de junio. Yo me equivoqué, puse el lunes, es martes 1 de junio, porque hoy es lunes 31 de mayo, ¿cierto? Entonces, Cierto. aquí hay un error mío que yo puse el lunes 1, pero es martes 1 de junio. Entonces lo voy a cambiar, bueno, aquí no lo puedo cambiar porque este es el PDF, pero entonces ese cuestionario va a estar disponible desde mañana, ¿verdad? Que es martes 1. Yo ahí puse el lunes, pero es martes. Bueno, miren, con relación a esto del cuadro, recuerden que habíamos dicho que si alguien, por alguna razón, no entregaba la asignación en la fecha que se estableció, se tenía que reportar en las siguientes 48 horas para que yo supiera quiénes son y cuántos son, ¿verdad? Entonces, yo necesito saber quiénes de los que están aquí ahorita presentes no subieron el cuadro el día sábado o otro día. ¿Quiénes faltaron de subirlo? Yo necesito saber cuántos son y quiénes son. A ver, díganme los nombres. Yo, Ana Claret López. Ok, Ana Claret. Ajá. Y yo. ¿Quién más? No, Stephanie Fernanda. Stephanie. Fernanda, ¿qué? Cerón. Girón. ¿Quién más? Cerón. Cerón, profesor. Gerón. Cerón. Sí. Cerón con Z. Sí, Cerón. Ya. Ok. ¿Quién más?
¿Quién más que está presente? ¿Nadie más? Emma Castillo. Emma. Castillo, ¿qué? La Inés. La Inés. ¿Alguien más? Ok, entonces, el procedimiento es este, pero está bueno que haya pasado para que nos refresquemos cómo es el procedimiento. Ya lo expliqué, pero otra vez. Si usted no entrega el día que corresponde, entonces me tiene que reportar a mí en un máximo de 48 horas después de que terminó. Y yo, una vez que usted me reporta, yo veo cuántos son y yo decido qué día se los vuelvo a habilitar para que los suban. Entonces, yo voy a habilitar eso hoy para que lo suban, porque asumo de que ya lo Lick, pero hicieron. no teníamos hasta el martes. No, sábado 29 a las 11. Sí, eso fue hasta el Lick, sábado, eso el- también le quería decir. Ajá, ¿quién? De que ¿Quién? la tarea cerraba a las 11 supuestamente y cerró a las 9 de la noche. Entonces cuando Bueno. la subíamos nos salía retrasada. Ah, no. Eso que le diga retrasada en realidad tiene que ver con con un tiempo límite que yo programé, pero no es que me iba a salir a mí ahí retrasada y que yo iba a ponerle una falta o le iba a bajar puntos porque me aparecía ahí retrasado. No, eso tiene que ver con la forma como se programa. Pero la cosa es que usted lo haya entregado, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. Entonces, yo voy a habilitar eso para que puedan subirlo, los que no lo subieron, lo voy a habilitar el día de hoy. Ahorita son las 2:16. Lo voy a habilitar a partir de las 5 de la tarde. De las 5 de la tarde hasta las 11:59 de hoy. ¿Ok? Para que usted lo pueda subir. Porque ahorita ya solo sería subirlo. Sí, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, así quedamos. Lick, Así una quedamos. pregunta, ¿de qué horas a Sí. qué hora sería el examen? Porque En la noche lo habíamos yo tengo establecido. De ¿Cuándo 7 es a el 8 lo examen, habíamos Lick? establecido. ¿Cómo? ¿Cuándo es el examen? Bueno, miremos el calendario. Es que no lo Examen 1, 15, si no me equivoco. martes 15 de junio. Ahí está. El horario que habíamos establecido era de las 7 a las 8 de la noche, asumiendo de que todo el mundo estaba ya en su casa, porque el problema es que el periodo pasado y el anterior, los exámenes se hacían bien temprano, a la 1 hora de clase se hacían, pero había personas que tenían otras clases y no estaban en su casa o no podían en ese momento. Entonces estableció un horario más tarde para asegurar de que todo el mundo estuviera en su casa y pudiera hacerlo, ¿verdad? Por eso se puso a esa hora. Lick, en caso Pero de solo no es en poder a esta esa clase, hora. ¿verdad, Lick? ¿Perdón? Solo sería en esta clase, ¿verdad? Porque en las otras clases no nos han puesto así. No, por eso sería nosotros, claro. Y si en caso no se Es que pudiera a esa hora. lo que pasa es que ustedes, como ustedes llevan clases que son, no sé si todos ustedes, pero ustedes en enfermería llevan clases que algunas creo que o no las han acabado todavía porque son de 6 meses. Entonces el horario cambia algo con las otras clases de otras carreras. Entonces a ustedes se les puso a esa hora porque a menos que alguien de repente tenga turno porque trabaje. Entonces eso usted tendría a mí que justificármelo para que yo pudiera ver la manera de hacer un cambio con esa persona, no un cambio en general. Porque el cambio es precisamente para que favorezca, el cambio de horario en la noche, es para que favorezca a la mayoría. Porque la mayoría debe estar en su casa ya a esa hora, no creo que no lo estén. Lick, disculpe, y en un dado ¿Sí? caso que acá se fuera la luz, bueno, yo soy de Catacama, Solancho, y acá falla bastante la luz. En un dado caso que se vaya la luz, ¿cómo Ok. haría? ¿A qué horas comúnmente se va la luz en esa zona? No, Lick, no le sabría No decir. hay Mire, horas. tiene como 4 o 5 días de la luz estar bajándose y viniéndose,
y por eso mismo el internet se va como una media hora, una hora se va el internet, pero normalmente se va en el día. A veces sí hay bajones, se va, por ejemplo, como desde las 6 y a veces regresa hasta el siguiente día o en la madrugada, Lee. Ahora, ¿usted utiliza su celular o utiliza computadora para hacer las asignaciones y meterse al aula? No, yo utilizo computadora. Para Ujú. hacer el examen utilizo la computadora. Sí, bueno, puede que ocurran problemas de energía en muchas partes, ¿verdad? Sin embargo, sería como, eh, sería como muy mala suerte de que precisamente cuando usted vaya a hacer un examen de este seminario, se le vaya a ir la luz. No digo que no pueda pasar, ¿verdad? Solo digo que sería muy improbable que siempre ocurriera, ¿verdad? ¿Podría ocurrir? Sí, podría. Así como le podría ocurrir a cualquier otro también, ¿verdad? Porque aquí la luz se va a veces sin aviso y otras veces con aviso. Entonces, esperemos que eso no ocurra. ¿Con quién hablo? Con Rina, ¿verdad? Rina, la que me estaba Sí, diciendo. bueno, Lick, Sí, si no, sí. en un dado caso, bueno, yo utilizo Tigo y utilizo Claro, la señal de Ajá. Claro. Cuando no hay luz, falla Ujú, bastante. ujú. Sí, Si no, si se llegara a ir la luz, entonces yo le avisaría yo le avisaría y le mandaría un reporte porque yo tengo una tía que trabaja en energía y perfecto. a ella le informan a qué hora viene la luz. Perfecto. Sí, no, está bien. Si usted me puede avisar si es que llegara a pasar un problema como ese que me está planteando, usted me avisa y igual usted busca una alternativa para que podamos resolver, ¿verdad? Alternativa, digo, alternativa de señal y alternativa de qué medio está utilizando para poder realizar la actividad, ¿verdad? Lick, Estoy Entonces, en Lick, yo también gracias. tengo una, bien. Ok, Lick, Rina. yo también tengo una consulta. Digamos, en Sí. el aspecto mío, yo vivo aquí en Villanueva, ¿verdad? Aquí Ujú, en Tegucigalpa. Pero sí. da la casualidad que yo tengo Tigo Star. Y da la casualidad que siempre que se va a llegar a quincena, a mí me empieza a fallar bastante el internet. Y ese Ujú. era el problema que tenía yo con la licenciada de biología, que se me iba el internet y casualmente siempre cuando estaba en clase con ella. Yo le mandaba a ella la captura, lo que me decía que la señal era inestable y todas esas cosas, y aún así no me valorizó la evidencia. Entonces, a mí posiblemente también yo tenga ese tipo de problema respecto al internet. Bueno, esperemos que no ocurra y hay que ir viendo a ver de qué manera podemos dar alternativas, tanto usted buscar alternativas como si llega a pasar, yo brindarle una alternativa también. Esperemos que no pase, Sí, ¿verdad? porque yo la clase la recibo por el Licenciado, celular, pero ya respecto a examen y tareas que tengo que hacer, lo hago por computadora. Ujú. Bueno, esperemos que no vaya a pasar nada, ¿verdad? A ver, ¿quién más? entonces no habría ninguna posibilidad de que el examen se realizara en la hora clase. Solo si todos estuviéramos de acuerdo. Aquí el asunto es no capricho mío, para nada. O sea, no es que yo esté encaprichado con esa hora, no. Aquí la cosa es darle solución a la mayoría. Entonces, si la mayoría está de acuerdo, podemos cambiar la hora, pero eso tiene que ser la mayoría. Con uno que ya no, ya la cosa no funciona. Si la mayoría está de acuerdo, pues yo puedo proponer. Ojo con eso. Quien va a proponer la hora sería yo. Está bien, horario de clase, no hay ningún problema. Puede ser. De hecho, esa era la primera opción que yo había dado, ¿verdad? Es el horario de clase, la hora de clase para hacer el examen, en el día que ya se estableció. Pero ahí tendrían que estar de acuerdo todos. Entonces, si todo el mundo está de acuerdo, tendría que confirmármelo para que yo pudiera hacer el cambio a la 1 de la tarde. Ujú. Entonces, eso lo tenemos que discutir. Así que no lo podemos discutir ahorita porque ya muchos se desconectaron. Tendríamos que discutirlo el miércoles. Sí lo podemos hacer. Yo no estoy de acuerdo de que se cambie la hora, Lee. La verdad, porque más bien en la tarde es cuando más se me baja la luz. Acá Bueno, en Catacamas. entonces ahí podemos ver alternativas y yo plantear algunas otras horas.
Pero ahí tendrían que estar todos de acuerdo. Entonces, lo Sí, vamos a mejor hacer. lo miramos el viernes que estén Lo todos hacemos el conectados. miércoles, sí, lo hacemos el miércoles, ahí vemos. Yo voy a plantear unas alternativas de hora y todo el mundo tendría que estar de acuerdo. Bien, bueno, ya nos pasamos 25 minutos, pero bueno, así son las cosas a veces. Sigamos el calendario, sigamos con el estudio, con la lectura. Recuerden que esto es para aprender, no solamente para sacar una nota favorable, sino que es para aprender. Entonces, continuamos el día miércoles, si no hay nada más. Que tengan buena tarde y que la pasen bien. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.